Gracias por sintonizarnos. Somos JLAC TV con transmisiones cada semana en nuestras diferentes plataformas, en Facebook y YouTube. Utiliza las redes sociales para compartir el mensaje de Cristo. Comparte la palabra para que llegue al mundo, a los jóvenes y a las naciones. Síguenos en nuestras redes sociales y bendice vidas compartiendo el mensaje de Cristo. Gracias por estar con nosotros. Somos JLAC TV, Ministerio Internacional. ¿Cuántos están en victoria? ¿Cuántos están en victoria? Dice la palabra del Señor que más gracias sean dadas a Dios, que Él nos da la victoria a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Pero vamos a ir donde estamos, ¿verdad? ¿Cuántos si quieren seguir adorando? Vamos a adorar una vez más con una alabanza de adoración. Amén. Así le digo, pido a mi hermano. Amén. Dios es bueno, amén. Dios es bueno y para siempre son sus misericordias, amén. Damos gracias al Señor, amén. Padre, gracias te damos, Señor, esta mañana. Espíritu Santo, seas tú ministrando esta mañana, Señor, a través de tu palabra, a través de la adoración, Señor. Abra su corazón esta mañana, hermano, y deja que el Espíritu de Dios fluya sobre su vida. Deja que Él ministre tu corazón, tus pensamientos, tu alma, tus emociones. Deja que Él sea en ti. Que la paz de Él sobrepase todo entendimiento en nuestra vida. Sea el Espíritu Santo de Dios en su vida, en su casa, en su familia, Señor. Sea la gloria Shekinah en esta noche, Señor, ministrando. La gloria de Jehová, Señor. La gloria de Jesús. Jesús es el Señor de nuestra vida. Sí, Señor. Gracias, Jesús. Espíritu Santo de Dios. Nosotros. Todo mi ser. Santo Espíritu de Dios, sopla en mí. Oh Espíritu Santo, sopla Espíritu Santo, sopla Jesús. Desata fuego de Dios en esta mañana, Espíritu Santo, en cada corazón, en cada mente. Sopla en mí, sopla. Espíritu de Dios, te adoramos, Espíritu Santo, te adoramos, te adoramos. Damos gloria a ti, Espíritu Santo. Tú eres nuestro Padre, Espíritu Santo. Cuando al ver tu gloria caer, gloria desciende en nosotros. Que tu gloria descienda, Señor, esta mañana. Derrama de tu poder, derrama de tu gloria, Señor, esta mañana, Señor. Derrama el fuego de tu Espíritu Santo, Señor, sobre cada vida, Señor. Sopla en mí, Santo Espíritu de Dios. Sopla en mí. Sopla en mí. Espíritu de Dios, sopla en mí. Santo Espíritu de Dios, sopla en mí. Sopla en mí.
se abran hoy, que los cielos se abran hoy, los cielos se abran hoy, Espíritu de Dios, que los cielos se abran hoy. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Señor Jesús. De Dios igual derramar de su espíritu de control. Que los cielos se abran hoy, que los cielos se abran. Gracias, Espíritu Santo. Espíritu de Dios. Que los cielos se abran. Aleluya, Espíritu Santo. Que los cielos se abran hoy. Gracias, Espíritu. Que los cielos se abran hoy. Espíritu de Dios. Oh, Espíritu Santo. Te amamos, Espíritu Santo, te amamos, te amamos. Tú eres en nuestra vida, Espíritu Santo. Tú eres, Espíritu Santo. Sopla sobre nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Sopla, Espíritu Santo. ¿Cuántos le pueden dar palmas al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? Y a su nombre, a su nombre, a su nombre. Gracias, Espíritu Santo. Pueden tomar sus asientos, amados hermanos. Puede bajar la alabanza también. Gracias, hermano Agdía. Bueno estar mañana. Dios es bueno, amén. Vamos a estar, ¿verdad?, leyendo. Vamos a estar leyendo una porción de la palabra. El tema de esta mañana es la obediencia del Hijo de Dios. Ese es el tema de esta hermosa mañana. Vamos a estar leyendo en Filipenses capítulo 2, versículo del 5 hasta el 11. Amén. Hoy lo vamos a ir algo temprano. Amén. Pueden sentarse, hermanos, Gracias. Amén. Apocalipsis. Perdón, Filipenses, amén. Disculpe, hermano, gracias. Estoy un poco nervioso, amén, pero Dios es bueno. Dios es bueno. Dice así, ¿verdad? Voy a leer la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y todos decimos, amén. Póngale mucha letra, ¿verdad? Póngale mucha atención a la palabra. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hechos semejantes a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y todo lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Padre, damos gracias por tu palabra, está más que bendecida. Amén. Si vemos, ¿verdad? En el capítulo 5 dice, el apóstol Pablo le está refiriéndose a la iglesia de Felipe y les está exhortando y le dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Si nosotros vemos en Mateo capítulo 11, en el versículo 29 y el 30, dice que Él les está hablando, haya pues en vosotros este sentir que estuvo en Cristo Jesús. Y podemos ver, dice que en Mateo 11, 29, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Si nosotros vemos de que el apóstol Pablo le está diciendo a ellos, este sentir que estuvo en Jesús también está en ustedes. Y esta mañana el Señor nos dice que también está en nosotros. Que seamos, dice, humildes de corazón y que seamos mansos y que llevemos, dice, nuestro yugo que es fácil y ligera es nuestra carga. ¿Por qué? Porque nuestra carga no es de nosotros, sino que Jesús la va a hacer más liviana, pero cuando nosotros le creemos a la palabra. Entonces vemos aquí de que el apóstol Pablo le dice a los filipenses de que haya en vosotros este sentir que estuvo en Cristo Jesús. Y todo lo podemos ver. ¿Cuáles son las características de Jesús? Bueno, dice que Él fue manso, Él fue humilde. Dice que Él se despojó a sí mismo. Dice que Él entregó su deidad, Él entregó su divinidad. Él la dio por usted y por mí. Dice que Él nunca se aferró a cosas que aferrarse, ni ser igual más que Dios, sino que Él se despojó, dice, de todo. Él entregó su vida por usted y por mí. Entonces podemos ver de que Jesús es el único más grande de todo el universo. Jesús es el más grande en todos los sentidos de la palabra. Amén. Dice que el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa de que aferrarse. Él no se creyó igual al Padre porque Él siempre dijo, mi Padre es mayor que yo. Jesús siempre reconoció de que la voluntad del Padre estaba encima por lo que Él iba a hacer. Jesús sabía y reconocía que el Padre estaba siempre sobre todo y en todo para con Él. Pero hay algo que a mí me gusta de Jesús y vamos a estar leyendo. Dice que Jesús, dice que, vamos a leer en Juan capítulo 5, versículo 19. Juan 5, 19, dice así. Respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Igualmente, dice el 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Pero miren lo que me impacta aquí de Jesús. Dice que respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Yo me quedo ahí, yo me hago la pregunta, ¿cómo si siendo Jesús el vivo ejemplo de nosotros, y nosotros hemos oído una palabra del apóstol Pablo que dice, más no vivo yo, más Cristo vive en mí? ¿Y por qué nos ha costado a nosotros hacer la voluntad del Padre? Porque a veces nos creemos la palabra de Jesús, porque Jesús es el mensaje. Si Jesús dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, entonces mucho menos nosotros, amados hermanos. Ni yo puedo hacer nada por mí mismo, si no es por la voluntad de Jesús. Pero cuando yo le creo a Jesús. Pero allá hay un factor muy importante, de que muchas veces nosotros venimos y pedimos el consejo. Si nosotros vemos en todas las escrituras, Jesús siempre iba donde el Padre para escuchar el consejo de Él. Por eso hay una palabra donde dice que Jesús le dijo, el Padre le dijo a los discípulos, a Él van a escuchar. A quien vamos a escuchar es a Jesús. Entonces, si vemos que Jesús todo el tiempo
Él buscó al Padre para escuchar el consejo. Muchas veces nosotros buscamos el consejo en los ministros o el consejo en los pastores de esta casa, que son los padres de esta casa. Pero ¿cuántas veces el Señor nos ha dado dirección, nos ha dado el consejo, pero no lo hacemos, no obedecemos? Ahí está, y nosotros a veces podemos decir, es que el Señor no me ha contestado, es que el Señor no me ha dicho, no me ha dado mi respuesta. ¿Pero por qué? Porque Dios te dio una dirección, pero esa dirección hiciste lo que tú quisiste. Pero Jesús, en todo el tiempo, Él obedeció a su Padre. Por eso lo acabamos de leer. Respondiendo entonces Jesús le dijo, de cierto, os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo unigénito. Entonces, si Jesús es el vivo ejemplo de nosotros, nosotros también tenemos que creer lo que está hablando Jesús en la palabra. Si usted busca el consejo en los ministros o en un líder o en los padres de esta casa, usted tiene que obedecer. Porque entonces, ¿para qué usted pide un consejo? ¿Para qué pedimos un consejo? Es para que se nos sea guiado, amén. Dice que el Padre nos dejó, dice, al Espíritu Santo para que Él nos va a guiar ¿a qué? A toda verdad y a toda justicia. Entonces, ahí donde tenemos que nosotros creer. Pero mire lo que me gusta más en el mismo 5:30, dice, ahí mismo, hermano Jacobo, esto me ha cautivado tanto, porque digo yo, si Jesús, amados hermanos, dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Oiga, el mismo Jesús. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos lo que nosotros queremos? ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que nosotros complazcamos su corazón. Pero a mí me encanta esta palabra y yo la oro siempre y le digo, Padre, no puedo hacer nada yo por mí mismo. Entonces dice Jesús, según oigo, así juzgo. ¿Cuántas veces nosotros oímos del hermano y juzgamos rápido? Pero Jesús dice, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo. Usted tiene que también caminar en la justicia de Dios. Usted no puede ser injusto. Alguien me decía por ahí, es que el hermano le decimos las cosas y no entiende. Sí, pero es que tú no vas a hacer la obra la va a hacer el Espíritu Santo. Dios te va a cambiar, como me cambió a mí, lo va a cambiar a Él. A veces nosotros nos dicen cosas y nos dicen, vamos a la iglesia, vamos acá, pero hacemos nosotros lo que nosotros queremos, o a veces nosotros queremos que ellos hagan de lo que nosotros decimos, y no es así. Por eso la palabra a mí me encanta, porque dice, esta palabra a mí me ha cautivado tanto, porque dice que Jesús no puede hacer nada por sí mismo. Amados hermanos, si Jesús es el mejor ejemplo de nuestra vida, ¿por qué nosotros a veces actuamos en contra de la voluntad de Dios? ¿O por qué actuamos en nuestra naturaleza humana? Por eso el apóstol Pablo entendió algo, que él ya no vive él, dice, sino que Cristo vive dentro de él. Y después dice, y mi juicio es justo, porque no busco, dice, mi voluntad. Jesús nunca buscó su voluntad. Todos hemos leído un pasaje muy poderoso donde Jesús dice que estaba en el Getsemaní. Y Él estaba orando y le dijo, Padre, pasa de mí esta copa. Amados hermanos, cuando Jesús estaba orando, no era fácil lo que Él le venía. Era una cosa difícil, llevar todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades. Él cargaba con todo eso. Y Él le dijo, Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Y si vemos ahí dice, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Quién? La del Padre. Ese es lo que nosotros tenemos que orar. Y muchas veces nosotros a veces pedimos, Señor, bendecime con esto, bendecime con lo otro. Y el Señor, pero nunca le decimos, Señor, es tu voluntad. Padre, es tu voluntad. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. No me quiero quitar de ese texto, pero quiero que tal vez mi hermano me apoya donde dice que tenemos que pedirle a Él conforme a su voluntad. Vámonos a Primera de Juan capítulo 2. Perdón, hermano. Primera de Juan 4:14. Primera de Juan 4:14. Dice, y nosotros, Primera de Juan, capítulo 4,
14. Bueno, tal vez está mala la referencia, pero dice así: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos la petición que le hayamos hecho. Tal vez lo busca mi hermano. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿En quién? En Cristo. Cuando usted le pida algo al Señor, usted debe tener una confianza absoluta en el Señor. Ahí está, en 5:14 era. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿En quién? En Cristo. Que si pedís alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea, cuando usted pida algo, usted no pida a su propia conveniencia. Señor, ¿es tu voluntad? ¿Es tu voluntad que haga esto? Porque Él sabe, hermano, y Él tiene cuidado de sus hijos. Porque Él sabe de qué tenemos necesidades. Y Él sabe cuál es tu necesidad. Pero dice que le pidamos conforme a su voluntad. ¿Por qué? Si entonces dice el 5:15. Ahí mismo. Y sabemos que en Él, o sea, en Cristo, nos oye en cualquier cosa que pidamos. Pero ¿cuál es el requisito? Es la voluntad. Cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos la petición que le hayamos hecho. Eso es poderoso. Pero volvámonos al donde estábamos en Juan 5:30. Mire qué tremendo es la palabra. Si siendo Jesús el Hijo de Dios, ¿por qué nosotros nos cuesta hacer la voluntad al Padre? Eso a mí me encanta. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Si el mismo Jesús lo hizo, amado hermano, nosotros también tenemos que aprender. Por eso el apóstol Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Filipe, haya pues este mismo sentir que estuvo en Jesús. ¿Y qué estuvo en Jesús? Hacer la voluntad del Padre todo el tiempo. Jesús nunca hizo nada porque Él quería, sino que Él actuó conforme a la voluntad del Padre. Jamás se salió de ese diseño. Jamás Jesús se salió del diseño de no hacer la voluntad del Padre. Jesús siempre buscó agradar el corazón del Padre, haciendo ¿qué? La voluntad de su Padre. ¿Por qué? Porque Él dice, si no la voluntad del que me envió, la del Padre. Dice que todo don perfecto desciende de los cielos, del Padre de los Espíritus. ¿Y quién descendió del cielo? Jesucristo, el pan de vida. Jesús es el Señor de nuestra vida. Amén. Dice aquí, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga la vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Pero dice que nosotros tenemos que creer primero en ¿quién? En el Hijo de Dios. En Él vamos a creer. Porque dice que Él descendió del cielo no para hacer su voluntad, sino la voluntad del que le envió. Y dice en Hebreos, creo que está en 5:8, donde dice que Jesús aprendió la obediencia. No sé si lo pone mi hermano, Hebreos 5:8. Aunque era hijo, mire, era el Hijo de Dios. Por lo que padeció, ¿qué padeció Jesús? Llevó todos nuestros pecados, llevó todas nuestras cargas, llevó todo. Estábamos muertos sin Él, amén. Estábamos sin vida, pero Él necesitaba morir para que usted y yo tuviéramos vida y vida en abundancia. Pero dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió ¿qué? Si Jesús, que es el Hijo de Dios, aprendió la obediencia en esta tierra y usted y yo estamos en esta tierra, pero más no vivo yo, más Cristo vive en mí, yo tengo que creer también que el que va a hacer la voluntad en mí es Jesús, no yo. Porque usted ya no vive usted, sino que Cristo es el que mora en usted y Él va a hacer la obra en usted, en su casa y en su familia. Jesús nos dio testimonio de todo, amados hermanos. Jesús fue el mejor ejemplo de darnos y enseñarnos cuál es la voluntad del Padre.
Y si lo vemos conforme a la palabra, Él nunca hizo nada por sí mismo. Todo fue guiado por la voluntad del Padre. Entonces dice que Jesús aprendió la obediencia. Aunque era hijo por medio del sufrimiento, aprendió lo que significa obedecer siempre a Dios. Esa es otra versión, ¿verdad, hermano? Dice, aprendió lo que significa obedecer siempre. ¿A quién? A Dios. Entonces, si usted le cuesta obedecer al Señor, tenemos al mejor Padre que tenemos, al Espíritu Santo. Romanos 8:26. Mire lo que dice Romanos 8:26. Dice, usted va a clamar, amados hermanos. ¿A quién le va a clamar? Al Espíritu. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues que debemos de pedir como conviene. No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Cuál es tu debilidad? Señor, no puedo hacer tu voluntad, pero ayúdame a hacer tu voluntad. Ahí dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No hay otro, amados hermanos. Ninguno de los que nosotros estamos acá venimos porque nosotros quisimos. Venimos porque el Señor nos trajo y Él nos amó primero. Él dio su vida por usted y la dio por mí. Y Él restauró mi vida como la ha restaurado a usted. Yo le decía, Señor, restaura mi vida, restaura mi familia. El Señor lo hizo. Porque Él me lo puso en mi corazón. Y porque me lo puso, también había otras personas que estaban orando por mí. No fue porque Jorge se lo merece, porque a Él le plació darnos su voluntad. Dice que hoy en la mañana estábamos leyendo en Santiago, creo que tal vez mi hermana Jessica me apoya en Santiago, donde estábamos, Santiago 1, dice que, sí, 1:17 y el 18, mire qué tremendo. Todo buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Mire qué tremendo ese texto. Hoy lo traía mi hermana Jessica y yo me quedé con eso. Wow, qué tremendo. No, que, bueno, lo cambió. Dice, esa otra versión. Él de su voluntad nos hizo, bueno, ahí está el 18. Ahí donde quería llegar. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de su criatura. Mire qué privilegio el que usted y yo tenemos. Dice que Él de su voluntad, o sea, la voluntad del Padre, nos hizo nacer por la palabra. ¿Y quién es la palabra? Jesús es la palabra. Jesús es el mensaje. A Él vamos a oír. A Jesús vamos a escuchar. Y yo me quedaba, wow, toda dádiva y todo don perfecto proviene del cielo, del Padre de las luces. Y acabamos de leer, dice que Jesús vino del cielo para hacer ¿qué? La voluntad del Padre. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Él no vino porque Él quiso, porque el Padre se lo pidió y estuvieron de acuerdo. Pero Él le dijo, Padre, yo voy a hacer tu voluntad. Si a nosotros nos cuesta hacer la voluntad del Padre, pidámosles. ¿A quién le vamos a clamar? Romanos 8:26. Al Espíritu Santo, que Él intercede por usted y por mí. Si usted pide un consejo, amados hermanos, créalo que viene de parte de Dios. Y hágalo conforme se lo dicen. Si usted busca un ministro, hágalo. Si usted pide el consejo, hágalo no se quede sin el consejo. Amén. Dice, y Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de su criatura. Mire qué tremendo. Volvámonos al Romano, a Juan 5:30, hermano. Ese texto, si nosotros lo ponemos en práctica y lo hacemos a nuestra vida, usted va a ser un hombre exitoso, un hombre bendecido, su casa va a ser bendecida. ¿Por qué? Porque usted no va a hacer nada por sí mismo. Usted siempre va a hacer la voluntad del que le envió, la del Padre. Eso es lo que usted tiene que caminar en ella. Amén. Mire lo que está en Juan 13:17. Juan 13:17.
Juan 13:17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicierais. Oiga, si usted hace la voluntad del Padre, usted es un bienaventurado. Y si las hiciere, si las pones por obra, las pones por práctica. Si honras a los ministros, honras a los padres de esta casa, bienaventurados seréis siempre. ¿Por qué? Porque Dios los ha puesto. Yo siempre he dicho, amados hermanos, a mí me encanta donde Dios me ha puesto, en los grupos de casas de Dios. Y yo siempre he dicho y he sostenido una palabra, que el llamamiento que el Señor te hace es santo. No te lo hizo ningún hombre, pero Dios usó un hombre que camina en la obediencia y en la santidad del Señor. Yo siempre he sostenido eso, que el llamamiento que el Señor te haga es santo. Donde tú estés trabajando, Dios te llamó, porque el que te llamó es santo y por lo tanto tú también eres santo. Si tú le crees al Señor. Muchas veces hemos oído decir santo solo Dios. No, tú eres santo porque Él es el que te santifica. Él es el que te santifica, no nosotros. Él nos santifica a nosotros. Amén. Entonces, tenemos que creer. Entonces, si sabéis estas cosas, si sabemos estas cosas, bienaventurados seréis si las hicierais. ¿Qué estamos escuchando ahorita? Nadie puede decir, es que yo no puedo hacer la voluntad del Padre. Está Romanos 8:26. Dice que Él nos ayuda a todas nuestras debilidades y Él va a hacer la obra. Entonces, si sabéis estas cosas, ¿qué es lo que estamos escuchando ahorita? La palabra de Jesús. Bienaventurados seréis si las hicieres. Amén. Dice después, en el 13:15, ahí mismo. Dice, porque ejemplo, dice Jesús, os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Quién no dice? Jesús. No hay nadie más que Jesús. Si Jesús dice que Él no hace nada por sí mismo, sino que Él hace la voluntad del Padre, entonces nosotros dice que, porque ejemplo os he dado. Jesús es el mejor ejemplo, no hay otro. No está Moisés, no está Elías, no está Pedro, ni Juan, ni Jacobo. Es Jesús, es el mejor ejemplo. Para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. ¿Y qué es lo que hemos escuchado? Que todo lo que hagamos conforme a su voluntad, pidamos conforme a su voluntad, Él nos va a escuchar. Porque muchas veces no hemos visto respuestas del Señor, porque pedimos a nuestra conveniencia. Pero le pedimos a Él la voluntad, no se la pedimos. Y tal vez tenemos años orando y hemos escuchado esa palabra, que todo lo que pidiéramos al Padre conforme a su voluntad, Él nos va a escuchar. ¿Pero qué? Tenemos que creerlo, amén. Por eso dice, ejemplos he dado, dice, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Dice en Primera de Pedro 2:21, Primera de Pedro 2:21, dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis, ¿qué dice? Sus pisadas. Usted y yo no estamos exentos a que no vamos a padecer. Sí vamos a padecer por el reino, pero no solo con Él. Por eso Él dice, lleva mi yugo. Y lleva mi yugo y ligera es mi carga. Pero en Él lo vamos a hacer. Dice que para eso, pues para esto fuiste llamados. ¿Para qué fuimos llamados nosotros? No solamente para estar sentados, sino para hacer la voluntad de Él. ¿Y qué es la voluntad de Él? Que también hagamos discípulos a otros. Amén. Que prediquemos su palabra. Que hablemos del amor de Él a otras personas. Porque si el amor de Él permanece en mí, también yo tengo que reflejarlo en otra persona. En aquellos que aún no han conocido de Jesús. Y si no han conocido y se han conocido y se han apartado, también a ellos hay que hablarle. Porque un día yo me había apartado del Señor, pero Él me restauró. Él me edificó. Amén. Él me constituyó ser hijo de Dios una vez más. ¿Por qué? Por su afecto y por su amor y por su voluntad. Mire, lo acabamos de leer en Santiago.
Dice, por su voluntad Él nos hizo acepto una vez más en el Hijo de Jesucristo. Amén. Entonces, ¿para qué fuimos llamados? Porque también Cristo padeció por nosotros, dice, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Pero dice, Cristo padeció por nosotros. ¿Cuántas veces nosotros verdaderamente hemos padecido por otro hermano? Yo creo que nadie. ¿O sí? Padecer, hermano, es cuando tú oras por tu hermano. Cuando tú dejas de orar por lo tuyo y tú oras por tu hermano, ese es padecer. Sentir el dolor de tu hermano, eso es poderoso. Amar a tu hermano es poderoso, aunque te haya hecho lo que te haya hecho, pero tenés que amarlo. Ese es hacer la voluntad de Jesús, porque Cristo padeció por nosotros. No hay otro, hermano. Ejemplo dice que yo les he dado, dice. El mejor ejemplo es Jesús. A Jesús lo golpearon, lo laceraron, lo escupieron, le dijeron un montón que era mentiroso. Los fariseos lo crucificaron. ¿Y qué dijo al final? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero a mí me gustaba cómo Jesús confrontaba a los fariseos. Eran doctos de la palabra, pero Él les hablaba con sabiduría. Igual nosotros tenemos que hablarles con sabiduría a aquellas personas por el cual todavía no han conocido de Dios, o que te confrontan con la palabra. No podemos venir con palabras groseras, tenemos que venir con palabras de amor, con palabras de salvación a aquellas personas. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Jesús. Amén. Entonces tenemos que padecer por nuestros hermanos. Tenemos que padecer por ellos también. Amarlos, respetarlos, honrarlos. ¿Qué es la honra? ¿Qué es la honra? No es hablar mal de tu hermano, es hablar bien de tu hermano. Esa es la honra. Usted no puede hablar mal de su hermano. Usted no puede ser del árbol caído y hablar de él. Usted tiene que hablar bien de su hermano. Nunca lleguemos a ese punto de hablar mal del hermano. Aunque él esté caído, digamos que Dios lo va a levantar, Dios lo va a restaurar y Dios lo va a volver a engrandecer. Pero en el Señor, pero no nosotros. Amén. Entonces dice que dejándonos ejemplos para que sigáis ¿qué? Sus pisadas. Entonces, ¿a quién vamos a seguir? Es a Jesús, el único. Es el único, amén. Dice, la gran característica de la vida de Jesús fue la humildad, la obediencia y la renuncia a sí mismo. Bueno, aquí el apóstol Pablo, ¿verdad?, exhorta a los filipenses a que vivan en armonía, amén. Vemos de que cómo Jesús nos habla a través de su palabra. Dios es bueno, amén. ¿Cuántos le regalan palmas al Señor, amén? Quiero que, dice que Jesús se le dio un nombre que es sobre todo nombre, amén. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo y debajo de la tierra. Póngame otra vez Filipenses capítulo 2 del 5 al 11, hermano, por favor. Dice aquí, ¿verdad? ¿Cómo podemos aprender la obediencia? ¿Cómo la podemos aprender? Cuando padecemos por el hermano. ¿Y qué significa la palabra padecer? Es humillarnos gozosamente en la voluntad de Dios. Eso es padecer en el Señor, amén. ¿Cómo aprendemos a humillarnos? Reconociendo nuestros errores. ¿Cómo usted se puede humillar? Cuando usted reconoce. Porque si usted no reconoce sus errores, usted no va a aprender a humillarse nunca. ¿Y cómo puedo hacerlo? Cuando yo ofendí a un hermano y me cuesta ir tal vez donde él a pedirle perdón. Ese es reconocer mi error. Pero si no lo hago, en balde es la palabra y en balde la fe que escuchemos aquí. Porque ¿qué dice el Señor? Un mandamiento os he dado, que se amen los unos a los otros. Y si yo no hago lo que Jesús dice, estoy mal. Y entonces en balde escucho la palabra de Jesús. Amén. Por eso dice la palabra, siga más adelante, hermano. Más adelante.
Dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hechos semejantes a los hombres. Siga. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Siga. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Mire lo que dice en Apocalipsis capítulo 4, versículo 8 al 11. Todavía me faltan 5 hojas, amén. Apocalipsis 4 del 8 al 11. Ya lo vamos a ir, hermano. Esta palabra me cautiva porque aquí el Señor dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y me gusta esto, dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Siga. Siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Mire qué tremendo. Aquí ya estamos hablando de que una exaltación al Señor. Aquí estamos hablando de que tenemos que exaltar a Dios en todo tiempo. Porque digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Porque tú creaste todas las cosas y por la voluntad existen y fueron creadas. Pero me encanta, dice que los 24 ancianos arrojan, ¿qué dice? Sus coronas delante de Él. Ellos arrojan sus coronas. Ellos se humillan. Ellos reconocen la majestad. Ellos reconocen quién es Jesús. Ellos reconocen la deidad de Jesús. Ellos reconocen quién es el Cristo de gloria, nuestra esperanza de gloria. Jesucristo es el Señor para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y a su nombre. Dios es bueno, amados hermanos. Él es el más grande de todos. Él es el más grande. Él es la grandeza. No está ni Moisés ni Jacob. Ayer tuvimos una enseñanza muy bonita, muy poderosa. No hay otro más que Jesús. No existe. Yo le decía a los hermanos, mira hermano, muchos han hablado que el hijo de David, que hay que restaurar el tabernáculo de David. Si Jesús ya lo hizo en nosotros. ¿Quién más va a restaurar Jesús? Ya lo hizo en nosotros, que es el mejor. Él restauró, Él hizo un altar en nosotros. Él hizo un altar en cada uno de nosotros para que le adoremos. Dice que Él iba a poner su palabra en nuestra mente y en nuestros corazones. No iba a ser en un altar, no lo iba a hacer en un templo. Aquí somos nosotros, somos el templo. Dice el apóstol Pablo, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Usted tiene que creerla, esa palabra. Vivir en la fe del Hijo de Dios. Ahí tenemos que creer en Jesús. No hay otro, amados hermanos. Jesús es el todo para nosotros. Él es la preeminencia de todo. Amén. Él es la preeminencia. Él es el primero de todas las cosas. No hay otro. Amén. Y qué tremendo que Jesús nos enseña a través de su palabra tantas cosas, amados hermanos. Jesús es el más importante en toda la historia de nuestra vida. Hay otras historias, pero más importante es Jesús en nosotros. No hay otro. Solo en Él tenemos la palabra de vida eterna. Usted necesita un consejo, váyase a la palabra. Usted necesita que Dios le hable, váyase a la palabra. Él es
el profeta de profetas. Aún Juan el Bautista, el Señor reconoció que era el profeta mayor, pero aún Jesús, pero aún el Juan Bautista dijo, yo no soy ni digno ni de desatar la correa de sus sandalias, porque él sabía quién era Jesús. Él era primero que él. No hay otro, amados hermanos. Yo he entendido hoy a través del Padre de esta casa que Jesús es el mensaje de nuestra vida. No hay otro. A Él tenemos que buscar, porque en Él está la vida. Él es el pan de vida. Él es el agua de vida. Él es la vida verdadera. Él es el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino más que Jesús. No hay otro. Solo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y dice que nadie va al Padre si no es a través de Jesús. Y a través de la sangre de Jesús, usted y yo somos justificados. No hay otra sangre más que Jesús, amados hermanos. Dice que nosotros podemos acercarnos ¿a qué? Al trono de su gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. O sea, tenemos un acceso directo. No hay ningún impedimento, hermano. Solamente hay que creer, sí. Si usted no cree, en balde es la palabra y en balde es la fe. Pero tenemos que creerle. Si usted no cree, dígale al Padre. Romanos 8:26 dice que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ayúdame a creer. Te entrego mi incredulidad para que sea usted poniendo credibilidad en mí, creyendo a su palabra. Si nosotros no le pedimos, Él no va a obrar en nosotros. Pero Él dice que Él intercede. Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Pongámonos sobre nuestros pies. Esta ha sido la palabra que el Señor ha traído. Vamos a darle gracias. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a orar. Padre, esta mañana damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te alabo y te bendigo, Señor. Gracias por darme el privilegio de poder llevar tu palabra, Señor, esta mañana, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque usted fue el que habló esta mañana, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad, Señor, porque muchas veces nos cuesta, Señor, hacer tu voluntad, pero sabemos que el Espíritu Santo es el que intercede por nosotros con gemidos indecibles delante del Padre. Y conforme a la voluntad del Padre, el Espíritu Santo lo hace por nosotros, Señor. Padre, yo te doy gracias esta mañana, Señor, que tu palabra sea un rema en nuestra vida, Señor. Tu palabra nunca vuelva vacía, Señor. Tu palabra cumplirá el propósito por el cual usted le envía esta mañana, Señor. Y tu palabra es la que prospera nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Así entrego este lugar.